Chicos, vengan, pasen. Bienvenidos. Siéntense. Siéntense. Estate. Vos debes ser Sabrina. Sabri. ¿Qué tal, Sabri? ¿Cómo estás? Ay, Guido. ¿Cómo le va, Guido? Tanto tiempo. Pero qué grande que está. Todo un hombre, ¿eh? No me digan. No me digan. Carolina. Caro. ¿Qué tal, Caro? Qué linda que estás. Qué linda está tu hermana, Guido. Qué lindos que están los tres chicos. Qué suerte que me vinieron a visitar. Me pone tan contento. ¿Conocieron la casa? La terraza, el jardín, el parque, la pileta. Vieron los gomones que tengo, ¿no? Y... ¿Mami? ¿Y papi? Díganme una cosa, chicos. Cuando yo me fui, ¿ustedes no le preguntaron a mamá por el tío? ¿Qué dijo mami? Deja Guido. Deja, ya sé qué dijo mamá. Seguro dijo, chicos, el tío era un hombre muy solitario. Tan solitario que parece que un día se subió a la terraza de su edificio, miró para abajo y se tiró. ¿Eso dijo mamá? ¿Eh? ¿Eso dijo mami? No, ya sé qué dijo mamá, ya me la imagino. Seguro dijo, chicos, vengan. El tío tuvo un accidente horrible. Estaba cruzando una avenida muy ancha, anchísima, cuando de pronto, ¡uy! Un camión enorme, con las luces encendidas y ña. No, seguro que no, ya sé qué dijo, ya me la veo ahí, dice, chicos, el tío conoció a una señorita, le pagó una plata, y con ella conoció la noche, sí,
conocí a una prostituta, Carolina. Conoció las mujeres, conoció el alcohol, conoció las drogas, chicos. El tío conoció las drogas, la cocaína. El tío conoció la cocaína y tomó cocaína, y un día, se inyectó porquerías, tomó, y se inyectó, y se inyectó, y se inyectó, El tío no está muerto. El tío está vivo. Y está de vuelta. ¿Quieren saber lo que pasó con el tío? ¿Quieren conocer mi historia? El tío se tuvo que ir. Con lo que tenía puesto. Y empezó a trabajar de cualquier cosa. Pero cualquier cosa, chicos. ¿Vieron cuando ustedes sacan la basura a la calle? Cuando mamá saca la basura a la calle. Cuando la empleada saca la basura a la calle. Bueno, vienen unas personas, agarran la basura, la meten en un camión y se la llevan. Y la basura desaparece. Bueno, eso hizo el tío. Vieron que hay gente que no les gusta que la entierren. Les gusta que la cremen. Entonces vienen unos señores, agarran el cuerpo, le ponen unos juguitos, lo prenden fuego, mucho fuego. El cuerpo se hace polvito, el polvito a una cajita y la cajita a la familia. Eso también lo hizo el tío. Bueno, con eso junté una plata. Viajé, me fui al norte, hice algunos negocios, no me fue bien. Pero entre tantas malas que me pasaron, al fin tuve una buena. Una buena, chicos.